Con la primera llegada de los colonos a América del Norte, comenzaron a reportarse encuentros con una extraña criatura cuadrúpeda cerca de los bosques y pantanos de lo que hoy es el estado de Tennessee. Una extraña bestia, la cual mezclaba características de un lobo y un felino de gran tamaño. Durante los años siguientes, comenzarán las extrañas desapariciones y mutilaciones de personas en la zona, dando así origen a la leyenda de Long Dog. El estado de Tennessee, en los Estados Unidos, es uno de los 50 estados que forman los Estados Unidos de América. Está ubicada en la región sur del país, limitado al norte con Kentucky, al noroeste con Virginia y al este con Carolina del Norte. Tennessee cuenta con gran cantidad de folclore, ya que en sus rincones nunca faltan las historias sobre lugares malditos y criaturas extrañas vagando por los densos bosques y pantanos que aún tienen lugares remotos y sin explorar. Con la llegada de los primeros colonos a estas zonas boscosas, comenzaron a suscitarse ataques y encuentros con una extraña bestia, la cual fue avistada en diversas ocasiones, acechando en los bosques y pantanos de la zona, descrito como una mezcla entre lobo y pantera, con un tamaño de 1,80 metros de largo, con grandes colmillos y garras. Esta criatura fue apodada por los primeros colonos como Long Dog, o perro largo en español. El primer reporte registrado de esta criatura se hizo en un periódico de la ciudad de Knoxville en el año de 1847. La nota en el periódico hablaba acerca de un cuerpo horriblemente mutilado que había sido encontrado en las inmediaciones de un pantano cercano a la ciudad. Lo extraño eran las mordidas que tenía el cuerpo, ya que no coincidían con los animales de la zona. El cadáver, encontrado en un camino por unos viajeros, había sido cortado y mordido hasta el punto de quedar casi irreconocible. En primera instancia, las autoridades responsabilizaron a una banda de ladrones, la cual se escondía en los bosques cercanos. No fue hasta que la policía, revisando el área a detalle, se percató de extrañas huellas que parecían ser de un lobo o un perro. Sin embargo, estas huellas eran 2 veces más grandes que las de un lobo común. Durante los años siguientes, diversas personas comenzaron a hacer reportes de avistamientos de una extraña criatura con una gran musculatura y sumamente ágil cerca de Knoxville, al igual que aseguraban escuchar extraños aullidos descritos como un largo lamento durante las noches. Diversos testigos lo describieron como una mezcla de pantera y lobo, con patas muy largas, cabeza pequeña y unas orejas puntiagudas. Su boca estaba repleta de grandes colmillos y físicamente mezclaba los peores rasgos de un gran felino y un lobo salvaje, con un pelaje sumamente corto, brillante y con una apariencia aceitosa. Los periódicos locales no tardaron en hablar de esos extraños avistamientos, haciendo que rápidamente el miedo se apoderara de los pequeños pueblos cercanos, y fue así como los pobladores comenzaron a especular de que podría tratarse del Long Dog, la criatura de las leyendas locales. Para el año 1888, en la región de Piney Flats, en el condado de Sullivan, sucedió un acontecimiento con las mismas características reportadas que lo sucedido en Knoxville. 2 cuerpos, pertenecientes a un hombre y una mujer, fueron localizados en las proximidades de un camino que rodeaba a un pantano cercano. Las 2 personas parecían haber sido atacadas por perros salvajes, dada la cantidad de heridas que presentaban los cuerpos. Nuevamente, la policía no tardaría en culpar a las bandas de ladrones que merodeaban en la zona, y explicaron que las marcas en los cuerpos fueron realizados por una jauría de perros que habían encontrado los restos. Sin embargo, esta teoría sería desechada debido a las evidencias forenses, las cuales apuntaron a que ambos habían sido asesinados por un solo animal y que las características en las mordidas no concordaban con lobos o perros salvajes de la zona, debido a que éstas eran del doble de tamaño que un lobo común, al igual que tenía dientes más largos y una mordida más ancha. Las huellas encontradas alrededor eran igualmente del doble de tamaño que un lobo. Los forenses llegaron a la conclusión que las mordidas fueron realizadas por un animal no identificado, con un tamaño y fuerza 3 veces mayor a un lobo convencional. También se concluyó que las marcas de garras en los cadáveres fueron hechas por un animal con garras retráctiles, una característica que tienen los grandes felinos.
Debido a estos descubrimientos, las personas de los pueblos cercanos exigieron que se tomaran medidas urgentes al respecto, ya que un ataque de una criatura con dichas características no podía tener lugar en una región la cual se hacía llamar civilizada, y mucho menos ataques con víctimas fatales. Debido a la presión de los pobladores, las autoridades convocaron a cualquier interesado que tuviera un arma o conocimientos de cacería, anunciando que a cada persona convocada que trajera el cadáver de un perro salvaje, lobo o felino, se le recompensaría monetariamente. Gracias a esto, todo aquel que tenía manos en un fusil respondió al llamado cívico, y una gran cantidad de lobos, perros y más animales fueron cazados durante meses. Pese a la ardua campaña, no se logró cazar a algún cánido o felino con características extrañas. Sin embargo, en los próximos meses encontrarían 2 cuerpos más extrañamente mutilados de la misma manera, al igual que continuarían los reportes de avistamientos del animal en las zonas aledañas. Con la aparición de nuevos cuerpos y más reportes de avistamientos en la zona, se extendió el rumor a las localidades cercanas de que el responsable de las muertes no era un perro salvaje, un lobo o una jauría, sino que se trataba del Long Dog. Con el paso de los años, se irían sumando más avistamientos y extrañas desapariciones en los bosques cercanos, todas estas atribuidas a la extraña criatura. La leyenda sobre el Long Dog se encuentra profundamente arraigada en el folclore de los Estados Unidos y se extiende por varios estados, siendo más ampliamente divulgada en Tennessee. La leyenda tuvo su origen entre los nativos americanos que habitaban la región mucho antes de la llegada de los primeros colonos. Los indios Cherokee llamaron a este monstruo Olonga Daglaya, que puede ser traducido como el espíritu de dientes afilados. Los Cherokees lo consideraban una especie de monstruo que vagaba por las praderas siguiendo el curso de los ríos o descansando temporalmente en los pantanos. El sonido de su rugido podía ser escuchado durante las noches, como un largo lamento que le helaba la sangre en las venas de quien lo lograba escuchar. Este espíritu, según cuenta la leyenda, odiaba a muerte a los humanos, convirtiéndose en una fuerza de venganza y salvajismo, un depredador feroz que cazaba y mutilaba salvajemente a los hombres, mujeres y niños que se cruzaran en su camino. Para algunos chamanes de las tribus, este ser simbolizaba la venganza de la naturaleza en contra del hombre por los animales que cazaba. Al paso del tiempo, el nombre fue corrompido por los colonos, dejando de ser Olonga Daglaya y pasando a ser llamado Long Dog. El nombre se incorporó perfectamente en el subconsciente de los primeros colonos, pasando la historia de la criatura, sus avistamientos y encuentros de generación en generación. El Long Dog es descrito como un animal extremadamente rápido y que tenía la capacidad de saltar grandes distancias mientras corría sobre sus 4 patas. Según las historias, siempre que saltaba, lograba caer de pie o alcanzar alguna de sus presas tan velozmente que resultaba inútil intentar escapar de su ataque. Cuando la criatura elegía una presa, nunca lo perdía de vista, incluso si éste intentaba escapar, corriendo entre otras personas. El Long Dog lo perseguía hasta alcanzarlo. Los Cherokees hablaban acerca de que esta criatura capturaba a sus presas y las torturaba, causando dolorosas heridas, pero lo suficientemente leves como para mantenerlas con vida durante algún tiempo, para luego rasgar la carne de su víctima. El monstruo se deleitaba lamiendo la sangre que escurría de las heridas. Incluso se cuenta que en ocasiones dejaba que la presa escapara, fingiendo desinterés, solamente para emprender una nueva persecución, capturarla y atormentarla una vez más. Cuando finalmente se cansaba de juguetear, simplemente la mataba, generalmente con una mordida lacerante en el cuello. A diferencia de otros animales salvajes, se dice que el Long Dog no mataba para alimentarse o defender su territorio, sino que la criatura sentía un placer casi humano en la caza y con la forma de darle muerte a sus presas. Los Cherokees le temían tanto, de tal manera que evitaban acercarse a ciertas partes del bosque donde se decía que habitaba, colocando símbolos de protección en la corteza de los árboles para mantenerlo alejado. También se decía que aquel que sufría heridas pero lograba escapar del monstruo era expulsado de la tribu, pues los Cherokees creían que era cuestión de tiempo hasta que el Olonga Daglaya regresara por su presa. Los cazadores marcados por el monstruo recibían un cuchillo o una lanza y eran obligados a adentrarse en el bosque, donde debían permanecer por 7 días. Si en ese periodo el monstruo no los atacaba, entonces podían regresar a la tribu, debido a que se creía
que ya había perdido el interés en su presa, garantizando así la seguridad de la tribu. Según la descripción tradicional, el Long Dog sería un animal de grandes dimensiones, con un largo de entre 1,5 metros y 1,80 m. Su cuerpo sería musculoso y sumamente ágil. Las patas traseras eran muy largas y tenía una cabeza relativamente pequeña, con ojos grandes y amarillos, con hocico plano y orejas levantadas. En comparación, la boca sería extremadamente grande, repleta de dientes afilados y con un aliento a azufre, con el cual se dice podía llegar a cegar a sus víctimas. Las historias de los Cherokees sobre esta criatura no estaban limitadas a sus habilidades como depredador y asesino, ya que las leyendas cuentan que la criatura también tenía capacidades sobrenaturales, ya que ésta sería supuestamente capaz de asumir una forma incorpórea, y decían que tenía la capacidad de transformarse en humo, y de esta manera podía atravesar los árboles, la vegetación, y hasta surgir directamente del suelo o en el propio aire. Para otros, tenía la capacidad de hacerse invisible, o al menos mimetizarse en la naturaleza, de tal forma que no podía ser visto, hasta que ya era demasiado tarde. Otra extraña capacidad, contada en las leyendas cherokees, hablan acerca de que el Olongadag tenía el poder de esclavizar a aquellos a quienes mató o mordió. Algunas veces, la víctima simplemente desaparecía, y nada era encontrado en el lugar del ataque, más que un fuerte hedor a azufre, tierra removida y rastros de sangre. Según se cuenta, esta criatura era capaz de devorar el espíritu de su presa y después de masticarlo, devolver su cuerpo hecho pedazos. Como resultado, la víctima se levantaba y era capaz de andar nuevamente, aunque ya no se trataba de una persona, sino de una abominación que no estaba viva ni muerta. En esta condición, la víctima se volvía incontrolable y peligrosa. Impulsada por una furia ciega, arremetía en contra de los otros miembros de la tribu, intentando morderlos y rasguñarlos. En las descripciones del pueblo cherokee, la víctima ya no se trataba de una persona, sino de un esclavo de la criatura, que gradualmente se iría haciendo menos humano, hasta convertirse en una cosa perversa, con ojos sangrientos, boca babeante y que andaba sobre las 4 extremidades. Debido a las extrañas características reportadas por diversos testigos, algunas personas han teorizado acerca de que tal vez esta criatura podría tratarse de un descendiente de los lobos gigantes de América del Norte, los cuales se habrían extinguido hace cerca de 13.000 años aproximadamente. Otros investigadores creen que un descendiente de estos lobos, de alguna extraña y rara manera, pudo haber sobrevivido y lograrse cruzar con otras especies, dando como resultado una raza híbrida, la cual podría explicar sus extrañas características que combinaban a un cánido y un felino. Otras personas hablan sobre la posibilidad de que podría tratarse de alguna mutación genética de un lobo o un puma, lo que podría dar como resultado un color, tamaño y características fuera de lo común, pudiendo así explicar las extrañas cualidades descritas por los testigos. Cabe mencionar que no es tan extraño ver este tipo de mutaciones o malformaciones en la naturaleza. Sin embargo, pese a todas estas historias, algunos investigadores más escépticos piensan que los avistamientos de la criatura en realidad se trataban de una identificación errónea de un puma, un oso o un lobo por parte de los testigos, debido a que los avistamientos y los ataques eran en su mayoría durante la noche, haciendo más difícil ver con exactitud al animal, a la vez que las personas se dejaban llevar por su imaginación, el folclore y las leyendas locales, atribuyéndoles así los ataques al Long Dog. Además, aseguran que las cualidades de la criatura descritas en las leyendas cherokees pudieran tratarse de algún animal con rabia, el cual, al morder a miembros de las tribus, los infectaba de rabia, haciéndolos sumamente violentos. Sin embargo, hasta el día de hoy, continúan los misteriosos reportes de avistamientos del Long Dog en los bosques y pantanos de Tennessee, al igual que las extrañas desapariciones en la zona, por lo que las personas que habitan cerca de estos lugares aseguran que esta misteriosa bestia continúa acechando en la oscuridad de la noche. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Se tratará de una especie híbrida, la cual habita en lo profundo de los bosques de Tennessee? ¿O tal vez, todo se trata de la imaginación y la mala identificación por parte de los testigos? Quisiera mandar un saludo especial a Luke Semper, quien nos pidió hacer este video sobre este críptido tan interesante. Un saludo especial también a Oscar Herrera y a su compadre Miguelón, quienes nos escuchan desde Brownsville, en Texas,
y no se pierdan de los nuevos episodios cada semana. Dime qué opinas al respecto, déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.